Bien, continuamos con el programa La Verdad te hará libre de la renovación carismática cristiana Nacer de Nuevo. Bien, el tema que quiero compartir hoy es sobre cuál es el nombre de Dios. Dios tiene nombre, por qué nombres se les han dado, por qué estos comentarios y opiniones que tienen muchas personas, iglesias, pastores, religiones y hasta los judíos, por qué le dan un nombre a Dios. Eh, antes de esto, pues quiero mostrar los nombres que dan algunos hombres a Dios. Le han dado, le dan. Eh, la Iglesia Católica le da el nombre de Yahvé. Ese es el nombre que le dan al Todopoderoso. La Iglesia Cristiana Evangélica le da el nombre Jehová. Entre esos también están los testigos de Jehová. También una creencia que no son evangélicos, pero también nombran a Dios de esta forma. Hasta su denominación o su congregación o su organización tienen ese nombre. Pero también están los judíos. Los judíos dicen a Dios, lo nombran Yahweh. Entonces vemos que hay tres formas en la cual los hombres le dan a Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Es lo que uno se pregunta, porque la pregunta que se puede hacer cualquiera es, alguien dice, pero es que en mi Biblia dice Yahvé, y otros dice, en mi Biblia dice Jehová, y los otros Yahweh o Hachén. Entonces, podría cualquiera decir, pero todos tienen la razón, o alguien que tenga su Biblia dice, pero entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué tienen un nombre diferente? ¿Por qué no todos dicen que se llama un solo nombre? Pero ¿qué ocurre con el Hijo de Dios? La Biblia dice que el Hijo de Dios se le dio un nombre. Jesús en español y Yeshua en hebreo, arameo. Quiere decir esto que Jesús y Yeshua es lo mismo. Eso no hay, es una, digamos, forma español y hebrea o arameo. Hay un acuerdo de todas las creencias en que el Hijo de Dios se llama Jesús. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesucristo, Yeshua, Hamashiach, que quiere decir Jesús el Mesías. Entonces, todos están en acuerdo de que el Hijo se llama Jesús o Yeshua, que es igual. Pero no están en acuerdo en que el nombre del Padre, el nombre del Creador, sea uno solo. Cada quien le tiene un nombre. Yahweh, Jehová y Yahvé. Pero la renovación carismática, Nacer de Nuevo, y algunas congregaciones están entendiendo o estamos conociendo, y el que estudie la Biblia, escudriñe la Biblia, va a entender que realmente Dios no necesita un nombre. Dios no tiene nombre, pero Dios, aunque no tenga nombre, se identificó de una forma. Ahora, cualquiera puede usar la Biblia católica o la Biblia Reina Valera, que es la que usa la iglesia cristiana, o puede usar la Biblia Pechita, que es la que usan algunos judíos, o la Biblia o la Torá. Y estudiando la misma Biblia o la Torá, estudiándola, uno termina dándose cuenta que Dios no necesita un nombre, pero los hombres son los que le dieron nombre a Dios. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Que en el Antiguo Testamento, lo que hacía Dios, las manifestaciones de Dios, la forma como se mostraba Dios, el pueblo decía Dios sanador, Dios proveedor, Dios
de los ejércitos. Ahora, la palabra Dios tampoco es nombre. Ese no es el nombre de Dios, es la forma como se muestra de que existe un solo ser. Bien, ¿dónde podemos nosotros comenzar este estudio con respecto a esto? Porque lo que quiero compartir en esta tarde es esto con respecto a la forma con la que Dios se ha identificado y se muestra. Usted puede enviar su mensaje de texto a los teléfonos que está en pantalla y puede opinar, puede compartir, puede dar su opinión, puede ayudarme, porque yo no soy perfecto, pero el que no se equivoca es el Señor a través de su palabra. Entonces, ¿pero qué nos dice la Biblia en Éxodo? La Biblia en Éxodo nos dice, en el capítulo 3, nos habla de la forma como Dios llamó a un hombre llamado Moisés para que liberara y sacara al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Y entonces el Señor dice, versículo 1, les voy a leer, apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo al rebaño al extremo del desierto y llegó a Oré, monte de Elohim, monte de Dios. Elohim es una palabra que quiere decir Dios en plural, porque la palabra Dios termina en ese. Bien, entonces el ángel del Señor, de Dios, no el ángel de Jehová, ni el ángel de Yahvé, ni el ángel de, no, sino el ángel de Dios, el ángel del Señor. Ya les voy a aclarar esto. Se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró, Moisés, y vio que la zarza ardía y no se consumía. Bien, Moisés se acercó y compartió esto, pero el Señor lo llama, le dice, versículo 5, a través del ángel. Entonces dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Añadió el ángel, no Dios, pero el ángel. La Biblia dice que en el ángel estaba el nombre de Dios. Ajá. Dice, entonces dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le estaba diciendo, yo fui el que estuve con Abraham, yo fui el que estuve con Isaac y yo fui el que estuve con Jacob. Yo soy ese mismo ser sobrenatural que lo llamó y lo respaldó, le bendijo, le prosperó, le restauró. Él le estaba dando una referencia. ¿Quién es? Es el que llamó a Abraham, el que llamó a Isaac y el que llamó a Jacob. Y Moisés era de las descendientes de la tribu de Leví, de Jacob, de Israel. Bien. Después de que conversa el Señor, le dice el versículo 15. Perdón, el versículo 13. Le dice, dijo Moisés al Señor, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros, y me digan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le diré? Y respondió el Señor a Moisés, yo soy el que soy. Siguió diciendo, añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Bien, dejemos ahí con este punto y continuamos. El Señor se identificó con yo soy el que soy. Ahora, como estaba diciendo, cualquiera lee en su Biblia. Si usted tiene la Reina Valera, dice, yo soy Jehová. Pero resulta que la católica latinoamericana o la Jerusalén dice, yo soy Yahvé. Pero la pechita dice, yo soy Yahweh. Y entonces, esta forma de ver, esta forma de que un no cristiano, de una persona que no crea en Dios o que no tenga la experiencia con Dios, que se consiga que hay tres tipos de creencias, que cada uno le da un nombre a Dios. ¿Qué puede pensar cualquiera?
Cualquiera puede decir, pues mejor me quedo como estoy porque estos no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué si hay un acuerdo en que el Hijo de Dios se llama Jesús? Pero ¿por qué no hay acuerdo en que el nombre del Padre o el Creador tenga un solo nombre? ¿Por qué el hombre no tiene seguridad? ¿Por qué no hay seguridad? Porque lo que ocurre fue que el Señor, cuando habló con Moisés, lo que le dijo fue, yo soy el que soy. Y estas palabras en hebreo, estas palabras son consonantes. En el hebreo antiguo no habían vocales. Y el Señor se identificó diciendo, Yohei Bahei, que quiere decir, yo soy el que soy. O sea, Dios no dijo, yo soy Jehová, porque si fuese así, en la Biblia católica también estuviera Jehová. Y en la Pechita o en la Torá también estuviera Jehová. Pero si fuera Yahvé, también en la Biblia Reina Valera estuviera Yahvé. Y en la de los testigos estuviera Yahvé. Y en la Pechita estuviera Yahvé. Ahora, ¿por qué? Vuelvo y les digo, porque es que Dios nunca dio un nombre. Él solo dijo, yo soy el que estuvo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué el Señor no se nombró? ¿Por qué Él no dijo, yo soy Juan o Pedro o Jehová o Yahvé o Yahweh? ¿Por qué no dio un nombre? La razón es muy fácil. Ahora, yo les voy a dar la razón, pero mi razón tiene que estar basada en la palabra. Mi razón no es mi suposición ni mi parecer, porque mi parecer, el parecer de cualquier persona que hable de Dios, su parecer tiene que estar de acuerdo a la Escritura. Porque si su parecer no está de acuerdo a la Escritura, es mentiras, lo bonito que hable. Lo que yo puedo decir es porque la Biblia lo dice. Ahora es lo siguiente. La Biblia nos dice que no hay sino un solo Dios. Y que Dios es uno. Dios es un solo ser. La Biblia dice en Isaías 45, fuera de mí no hay Dios. O sea, no hay otro creador. No hay sino uno solo. Como hay uno solo, no necesitamos de darle un nombre y Dios tampoco necesita dar un nombre, porque cuando se da nombre cuando hay varios o varias cosas, objetos o personas. Los nombres o el nombre se da a alguien para diferenciar de uno con otro. Los nombres se dan para identificar a una persona. Los nombres se dan para nombrar, valga la redundancia. Los nombres se dan cuando hay varios, pero como no hay sino un solo ser, no hay sino un solo creador, Él no necesita un nombre. Fue el hombre, fueron los hombres que como el Señor dice en los mandamientos, no tomes el nombre de Dios en vano. Entonces, claro, al ver esa palabra, no tome el nombre de Dios en vano, pero ¿cuál nombre estaba diciendo el Señor que no tomaran en vano? El yo soy. Yo soy el que soy. O sea, yo y más nadie, no hay más nadie. Entonces, el Señor lo que está queriendo decir es que no hay más. Ahora, vuelvo y les digo, los nombres se dan para diferenciar, para identificar. Y Dios no necesita identificarse, Dios no necesita de diferenciarse porque no hay sino un solo ser. Si hubieran más dioses, el hombre es el que ha creado dioses y el que se ha imaginado. Porque el diablo, desde un comienzo, le dijo al ser humano que tomara del fruto prohibido porque iba a ser como Dios, o sea, más dioses. Eso es lo que el enemigo siempre ha querido. Por esa razón es que los hombres le han dado dioses. La Biblia dice que habla de dioses. En Éxodo, los primeros mandamientos dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿por qué el mismo Creador dice que no tenga otros dioses?
no es que existan más, sino que es que el hombre pone la confianza y cree en objetos y cosas y los hace dioses. O sea, es el hombre el que lo hace Dios cuando le pide, cuando confía. El pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo y los egipcios tenían dioses. Vuelvo y digo, tenían porque ellos mismos creyeron que una vaca, por decir, que un sapo era un ser superior. Y entonces lo adoraban y le rendían culto. Por eso el Señor dice, no tengan otros dioses fuera de mí, no le rindan culto, no te postres ante objetos ni figuras, porque solo es ante el Creador que nosotros podemos arrodillarnos, postrarnos y adorar. Entonces, Dios no necesita un nombre. Ahora, algo más, para pasar a un pequeño video. Algo más. Dios, el Creador, formó al hombre, formó la tierra, dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice la Biblia, capítulo 1, primeros versículos, dice, y llamó, fíjese, llamó a la luz, la llamó día. Y a la noche, a la oscuridad, perdón, la llamó noche. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el Señor, a lo que Él creó, le dio nombres. Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. También dice en estos primeros versículos, dice que dice, este es el río Éufrates, le dio un nombre, y este es otro río. O sea, le diferenció un río con otro. Fíjese, ahí se ve, nombres se dan para diferenciar uno con otro. Le dijo el Creador al hombre, le dijo, póngale nombres a los animales. ¿Por qué le mandó a colocar nombres? Porque habían diferentes razas, diferentes especies de animales, habían aves, reptiles, diferentes tipos de animales, y por eso el Señor dijo, póngale nombres a los animales. ¿Qué es lo que podemos ver con todo esto? Que el Señor le da nombres a lo que se crea. A todo lo creado tiene un nombre. ¿Por qué mi nombre es Giovanni? ¿Y por qué el nombre del que pasó el programa anterior no tiene el mismo nombre? Imaginémonos que todos tengamos el mismo nombre. ¿Cómo haríamos para diferenciarnos si todos tuviésemos el mismo nombre? Tiene que haber una diferencia y por eso nosotros tenemos nombres. Las cosas tienen nombres. Esto se llama Biblia. Esto es un libro. Estos son diferentes celulares, pero fíjese que cada uno tiene un nombre. Así es todo con Dios. Dios, como es un solo ser, Él no necesita un nombre. Pero el hombre para poder, como ya tenía la experiencia del pueblo de Egipto, de que le nombraban los dioses, entonces ellos ya sabían tenían esa experiencia. Y por temor a decir yo soy, el yo soy me llamó, el yo soy me envió, porque imagínense que Moisés vaya y diga, bueno, ¿de parte de quién voy? Y entonces diga Moisés, bueno, yo voy de parte del yo soy, pero ellos qué pueden decir, yo soy, pero deme un nombre para yo, una referencia, deme un nombre. Entonces las referencias son el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, las referencias eran el testimonio de lo que había hecho el Señor con estos hombres que los había respaldado. Entonces, los hombres le decían al Creador, por no decir yo soy, o por darle un nombre, le agregaron las vocales de Adonai, o las vocales, y Adonai significa Señor. Entonces, las vocales de Señor, las vocales son, la primera es la E y la segunda es la O. Entonces, entre las palabras consonantes Y-H, BH, que quiere decir yo soy el que soy, le agregaron entre el medio de la y la H le metieron la E. Y entre la H y la B le pusieron la O. Entonces, de ahí comenzaron a nombrar Y-O, otros Ya-B,
Entonces, de ahí vienen los nombres que el hombre le dio. Pero todos saben, cualquiera, si usted tiene dudas en lo que le estoy diciendo, en la misma Biblia, Reina Valera, al final en el glosario, o busque un diccionario, o métase por internet y busque la palabra Jehová, significado de la palabra Jehová. En el glosario de la misma dice que es un nombre que los hombres le dieron al Creador y que les agregaron vocales a las consonantes, pero que ese no es el original. Entonces, si lo saben y lo dicen, ¿para qué nombrarlo de esa manera? Quedarnos más bien diciendo yo soy, o el Señor, o el Creador, o el Todopoderoso. Pero no nombremos. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien toma esto? Los demás, los que no están en esa sintonía, comienzan a decirse, ¿por qué no hay un acuerdo? ¿Por qué no tienen claridad? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen cómo es? Pues porque hubo un error desde hace mucho tiempo y el Señor está queriendo que la iglesia de Jesucristo vuelva al camino que es, vuelva al redil, vuelva a la forma real como el Señor quiso hacer. Por eso dice Isaías 61, dice este pasaje que el versículo 1 dice, el Espíritu de Adonai está sobre mí y me ungió para dar, para sanar, dar vista a los ciegos. Pero entre esto dice el Señor a los que vino a sanar, y todo esto terminó diciéndoles en el versículo 4. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Por muchas generaciones se ha dicho algo errado. Y el Señor quiere que nos unamos y que permitamos que el Señor reconstruya y volvamos al comienzo como debe ser, no como el hombre le parece. Igualito, usted va a conseguir que tampoco Yahvé es. Ahora el judío tiene muchas vueltas y le dan muchas vueltas, como se dice, le dan muchas vueltas y dan muchas explicaciones y terminan diciendo que sí es Yahweh. Ninguno es el nombre de Dios. Vamos a un video y en la otra parte voy a completar cómo es que nosotros podemos saber realmente y por qué puedo estar diciendo yo que Dios no necesita un nombre, pero se identificó de una forma. Vamos al video. Seguimos compartiendo este tema. Hay un mensaje de texto que envían dando una opinión de que por qué no guardamos el cuarto mandamiento, que es el día sábado. Bien, no voy a dar explicación hoy, no porque no la tenga, sí la tengo, pero estoy llevando un tema y en un próximo programa, esté pendiente, cuando vaya a hablar de ese tema le voy a mandar mensaje a esta persona a decirle que se va a pasar el programa. Pero tiene su explicación, todo tiene su explicación. Bien, estamos hablando entonces del tema Dios tiene nombre. ¿Por qué las congregaciones, religiones, sectas, creencias les dan un nombre a Dios? ¿Y por qué no están todos de acuerdo en un solo nombre? Les digo nuevamente, Dios no necesita un nombre porque Él es único. Solo dijo en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. No dijo más nada. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En Éxodo 3 vimos que el Señor habla con Moisés, pero envía un ángel, el ángel del Señor. En Éxodo capítulo 23, versículo 20, dice lo siguiente, les voy a leer. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. ¿La de quién? La del ángel. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, pecado, porque mi nombre está
en sus entrañas. O en otras versiones dice, mi nombre está en él. Entonces, cuando el ángel de Moisés, perdón, el ángel del Señor, hablaba con Moisés, se identificó como el ángel del Señor, pero el nombre yo soy estaba sobre el ángel. Eso era, pero no era que el ángel era Dios, porque la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1, en los primeros versículos, creo que es el versículo 5, que dice, ¿a cuál de mis hijos le dije yo? ¿A cuál de los ángeles? ¿A cuál de los ángeles le dije? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No. Lo que vemos entonces es que los ángeles son mensajeros de Dios que fueron creados con el propósito, dice Hebreos 1, de mantener la salvación o guiarlos. Dice Hebreos 1, versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No, no dice esto. Ciertamente dice, yo seré padre para él y él será para mi hijo. Y dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. 7, el versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus fuego. Lo que vemos entonces aquí, que es que los ángeles o el ángel del Señor era un mensajero, pero el ángel, sobre el ángel del Señor estaba el nombre. ¿Cuál nombre? Yo soy. El yo soy. No había más nombres. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nace el Hijo de Dios, es engendrado la palabra de Dios en el vientre de una mujer llamada María, una virgen. Es engendrado por un milagro del Espíritu Santo, dicen por obra del Espíritu Santo. Vino y se formó en el vientre de esta mujer y nace un ser humano. Pero era la palabra del Todopoderoso que se engendró en el vientre. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Y comenzó el proceso y se formó porque creyó a esa palabra. Pero ¿qué ocurrió con este ser que nació? Que era la palabra del Todopoderoso. Por eso Juan capítulo 1 y versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Bien, pero el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra tomó forma humana. Ahora, cuando Jesús comienza su ministerio, después de Lucas 4.1, que se bautiza y dice que el Espíritu viene sobre él, y luego él entra a la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para sanar, dar vista, dar palabra, dar la buena nueva a los pobres, todo esto. Dice, después empieza Jesús a decir, cuando va con los discípulos y está con los judíos, varios pasajes, dice el Señor, yo soy la luz del mundo. También dice, yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10. Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. También dice en Juan 10, yo soy la puerta. En Juan capítulo 14, versículo 6, dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 11, versículo, creo que es versículo 25, no estoy muy seguro. Juan 11 dice que yo soy la resurrección y la vida. O sea, Jesús se mostró como el yo soy. El yo soy estaba en la tierra. O sea, ahora la palabra de Dios, Dios habló con Moisés a través del ángel. Dios habló con Abraham, Dios habló con Isaac, Dios habló con Jacob, Dios habló con Adán, pero por lo menos con Moisés, cuando él le pregunta su nombre, dice, yo soy el que soy. Palabra, Dios habló. Él dijo, yo soy. Pero ¿qué ocurrió cuando
aparece el Hijo de Dios en la tierra, su palabra la envía a la tierra y dice Isaías 55, búsquenlo, versículos 10 y 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual fue enviado. Ajá, ¿qué hizo el Señor? Dios envió su palabra, su voz, y se formó en el vientre. Y su palabra, que es el Hijo de Dios, que era la misma voz de Dios, estaba con los discípulos, pero a quien veían era un ser humano. Entonces él caminaba con ellos, les enseñaba y decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta por donde entran las ovejas, yo soy la vida verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el que soy. Ahora, cuando a Jesús lo van a tomar preso, dice en el final de los evangelios, van a tomarlo y dice, ¿a quién buscan? Entonces Jesús dice, yo soy. Y cuando dice yo soy Jesús, dice que los soldados que venían a tomar preso a Jesús se cayeron, retrocedieron y cayeron, porque era la misma palabra del Todopoderoso que estaba en la tierra y que era la misma palabra que estaba cuando habló con Moisés, pero era un hombre. O sea, era la palabra de Dios en un cuerpo. Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que el yo soy estuvo en la tierra. Pero ¿qué ocurrió con el Señor? El Señor, dice la Biblia en Lucas 1, cuando el ángel habla con María, la Virgen María. Le dice el ángel a la Virgen, dice, y llamarás su nombre Jesús. O sea, ahora le estaba diciendo, a ese ser que es la palabra que se formó en tu vientre, llámelo Jesús. O sea, al yo soy, póngale Jesús. Pero ¿qué quiere decir esto? Cualquiera dice, uy, entonces, ¿cómo es esto? Dios se llama Jesús. Espérese un momentico y ya vamos a terminar en este tiempo que me queda y le termino de explicar. Jesús es el yo soy. Es la palabra de Dios que tomó forma humana. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué a la palabra de Dios se le dio un nombre? Y se le dio ese nombre, Jesús, que quiere decir Dios salva. Porque la palabra, al ser engendrada, se le da un nombre, porque Dios a todo lo que crea y engendra, le da nombre. La palabra de Dios ya existía, pero la palabra de Dios al venir al vientre de la mujer, se le dio un nombre. ¿Por qué? Porque tenía que ahora diferenciarse entre todos los hombres. Es una forma de cómo la palabra de Dios vino a ser limitada a la tierra, al estar como un ser humano. Entonces tuvieron que darle nombre. Y el nombre fue Jesús, que quiere decir yo soy salva o Dios salva. Ahora, por la obediencia de Jesús, el Mesías, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 10, dice, tengan todos la misma disposición que tuvo Jesús el Mesías, que siendo de condición divina no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo, de hombre, y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero sigue diciendo, para que ante el nombre de Jesús, o sea, ese que venció la muerte, que venció al diablo, que venció y resucitó de entre los muertos, venció la enfermedad, venció las maldiciones, dice, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero vemos aquí que dice que al Hijo le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, al Hijo que tenía un nombre limitado de hombre, le fue dado que ese nombre estuviera sobre todos los nombres. El nombre de Jesús está sobre el nombre enfermedad,
sobre el nombre cáncer, sobre el nombre SIDA, sobre el nombre problema, sobre el nombre divorcio, sobre el nombre ruina. El nombre de Jesús está sobre todos los nombres. Y en el nombre de Jesús vencemos nosotros los problemas. Entonces le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Ahora Dios no necesita llamarse Jesús, porque Jesús es un nombre limitado. Es un nombre de un ser humano, pero Dios se glorifica en el nombre del Hijo. No necesita ser Jesús. Él es el yo soy, pero que se glorifica en el nombre de Jesucristo. Por eso dice que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Ahora, para finalizar este segundito que me quedan, el nombre de Jesús está, si uno aceptara que el nombre de Dios es Jehová, Yahvé o Yahweh, la Biblia dice en Filipenses 2 que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra. Si Dios tuviese como nombre Jehová, Yahvé o Yahweh, tendrían que arrodillarse uno de ellos ante el nombre Jesús. Y no es porque Dios es uno solo. El yo soy es uno solo. Lo que ocurre es que el Creador, el Padre, se glorificó en el nombre del Hijo. Y Él toma el nombre del Hijo, no porque Él necesite llamarlo, porque Él no necesita un nombre. Él es el yo soy. Y para finalizar, toda esta enseñanza y todo está en este libro. Revelación del yo soy, el nombre. Usted puede adquirir este libro. Aquí está todo el estudio de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del nombre. Todo está. Mañana continuamos entonces con otro tema y le pido al Señor que se glorifique en las personas que están pasando necesidad y dificultad. Que Dios les bendiga y les guarde. Todos tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque tengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Señor,